Hay preguntas que atraviesan los siglos como hojas afiladas, capaces de cortar no solo el silencio, sino también el alma de quien las escucha. Preguntas que ningún teólogo ha cerrado definitivamente, que ningún predicador se ha atrevido a definir por completo. Entre todas ellas, una provoca inquietud y fascinación en igual medida. ¿Qué le pasó a Judas Iscariote después de traicionar a Jesús? ¿Dónde está el alma de aquel que caminó junto al mismísimo Cristo, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros y aún así eligió entregarlo? Esta pregunta ha atormentado a fieles y estudiosos durante 2000 años. No hay respuesta oficial, no hay sentencia divina pronunciada desde ningún púlpito, solo silencio. Un silencio profundo, misterioso, casi insoportable. Y justo en medio de ese silencio, el gran predicador Charles Spurgeon experimentó un fragmento de respuesta, no como nueva doctrina, sino como una profunda convicción, no como sentencia, sino como advertencia espiritual. Pero antes de llegar a esa madrugada en Londres, antes de entender lo que Spurgeon percibió, es necesario comprender algo fundamental. Esta no es una historia para asustarnos, es una historia para despertarnos. Porque si Judas, que caminó junto a Jesús, pudo perderse, entonces nadie está a salvo por simple proximidad. Pero también, si la misericordia de Dios siguió brillando incluso después de la traición más dolorosa de la historia, entonces nadie está demasiado lejos para volver. Y aquí, hermano, hermana, quiero hacerte una invitación sencilla, pero profundamente espiritual. Antes de seguir adelante, haz un gesto simple. Suscríbete a este canal. No es solo un clic, es un acto de fe. Es unirte a una comunidad de almas que buscan crecer en la luz, en la oración, en la palabra. Tu suscripción sostiene esta misión y tu presencia aquí no es casualidad, es providencia. Ahora sí, regresemos a aquella madrugada. Eran alrededor de las 3 de la mañana, la hora en que el mundo duerme, pero los misterios espirituales parecen despertar. En el estudio de su casa en la brumosa Inglaterra, un hombre permanecía despierto, no por insomnio, sino porque su misión y el peso de las almas nunca le permitieron descanso. Spurgeon estaba de rodillas frente a su Biblia iluminada por la llama frágil de una lámpara, su cuerpo afligido por el dolor de la enfermedad, su rostro cansado por el esfuerzo y el amor, y su alma completamente despierta en oración. Esa noche, sin embargo, algo distinto sucedió. Un silencio extraño, intenso, invadió el ambiente. No era el silencio de la madrugada, sino el silencio de algo que se aproximaba, como si el universo entero hubiera contenido la respiración. Spurgeon levantó los ojos y la reflexión comenzó. Pero para entender lo que comprendió, primero debemos entender a Judas no como símbolo, no como villano de película, sino como hombre, como alma, como uno de nosotros. Porque la verdadera pregunta no es solo dónde está Judas. La verdadera pregunta es, ¿qué hizo después de caer que lo llevó a perderse para siempre? Y esa respuesta cambia todo. Había algo particular en aquella madrugada, algo que no se podía ver con los ojos, pero que se sentía en el aire, en el silencio, en la manera en que la llama de la lámpara temblaba sin que hubiera viento. El estudio de Spurgeon estaba lleno de libros, un testimonio de su entrega total a la palabra. Pero esa noche, la habitación dejó de ser solo un cuarto. Se convirtió en un umbral. Spurgeon llevaba horas de rodillas. Su cuerpo, marcado por el dolor constante que padecía desde hacía años, temblaba y sin embargo jamás se quejaba, porque para él ese dolor era un recordatorio de la gracia, era participar de las aflicciones, era amar hasta que doliera. Su rostro, iluminado apenas por la luz de la lámpara, mostraba cansancio. Pero no el cansancio del que se rinde, sino el del que sigue de pie a pesar de todo. Sus ojos estaban cerrados, su respiración lenta,
Parecía que su cuerpo estaba ahí en aquella fría sala, pero su espíritu estaba en otra parte, más adentro, más arriba. Y entonces el silencio cambió. No es fácil explicar cómo cambia el silencio, porque el silencio no es solo ausencia de ruido. Hay silencios que son paz, hay silencios que son espera y hay silencios que son presencia. Presencia de algo que no pertenece a este mundo. Algo santo o algo oscuro, o ambos enfrentándose en el mismo instante. Spurgeon sintió primero un frío, no el frío del invierno inglés que se colaba por las rendijas de la ventana. Era un frío distinto, un frío que venía de adentro, un frío que no tocaba la piel, sino el alma, como si algo se hubiera abierto en el aire, una grieta invisible entre lo visible y lo invisible, entre el tiempo y la eternidad. Levantó los ojos. La llama seguía temblando, pero ahora parecía más pequeña. Las sombras en las paredes ya no eran sombras normales. Se movían, no mucho, solo lo suficiente para que uno se diera cuenta de que algo estaba pasando, algo que no debería estar pasando. Spurgeon no sintió miedo, no en el sentido común de la palabra. Él había enfrentado la profunda oscuridad de la depresión antes, había sido atacado espiritualmente por fuerzas oscuras. Había visto la miseria del pecado humano de formas que la mayoría no vería ni en pesadillas. Pero esto era diferente, porque no era un ataque, era una abrumadora iluminación espiritual. El aire se hizo más denso, más pesado, como si el peso de siglos enteros estuviera cayendo sobre aquel espacio, y en medio de ese peso, Spurgeon comenzó a percibir en su mente una imagen desgarradora. Primero fue solo oscuridad, pero no la oscuridad de la noche, era la oscuridad de la ausencia. Ausencia de Dios, ausencia de amor, ausencia de esperanza. Y dentro de esa ausencia había una figura, o más bien una presencia, algo que había sido humano, algo que ya no lo era del todo. Spurgeon supo de inmediato de quién se trataba. No necesitó que nadie se lo dijera. No hubo voz del cielo, no hubo ángel mensajero. Solo supo con esa certeza que viene de lo más profundo del alma. Esa certeza que no se puede explicar, pero que tampoco se puede negar. Aquella presencia curvada, quebrada, envuelta en un sufrimiento silencioso e infinito, era Judas. Pero antes de hablar de lo que Spurgeon comprendió, es necesario entender quién era Judas. Porque aquí está el misterio más doloroso de toda esta historia. Judas no era un extraño, no era un infiltrado entre los apóstoles, no era un enemigo disfrazado, era uno de los 12, elegido por el mismo Jesús, llamado por nombre, invitado a seguirlo. Piénsalo bien. Judas caminó junto a Cristo, compartió el pan con él, escuchó sus sermones bajo el sol de Galilea, presenció sus milagros. Judas vio a ciegos recuperar la vista, vio a paralíticos levantarse y caminar, vio a leprosos ser restaurados, a endemoniados ser liberados, a pecadores encontrar paz. Él estaba ahí cuando Jesús calmó la tormenta con solo una palabra. Estaba ahí cuando resucitó muertos. Estaba ahí cuando predicó sobre el reino de los cielos con una autoridad que ningún maestro había tenido jamás. Judas vivió lo que muchos grandes hombres de fe hubieran deseado vivir. Entonces, ¿cómo alguien tan cerca pudo caer tan profundo? ¿Cómo es posible que alguien que caminó al lado de la luz eligiera la oscuridad? Las Escrituras no revelan todos los detalles, nunca lo hacen, pero muestran lo esencial. Judas dejó una brecha, permitió que la sombra entrara poco a poco, silenciosamente. Como cuando dejamos una puerta apenas entreabierta y el viento frío empieza a colarse sin que nos demos cuenta. Quizá al principio solo fue un pensamiento, luego una duda, después un resentimiento. Tal vez se preguntó por qué Jesús no establecía su reino de inmediato. Tal vez le molestaba que el maestro no tomara el poder político que según Judas le correspondía.
O quizás simplemente empezó a amar más el dinero que la misión. La Escritura dice que robaba de la bolsa común, no mucho, solo un poco. Pero el alma no se corrompe de golpe, se corrompe gota a gota. Y así llegó la noche de la traición. 30 monedas de plata, un beso y la entrega del Hijo de Dios a quienes buscaban matarlo. Pero aquí está lo que muchos no entienden. La traición no fue el final. La traición fue solo el comienzo del verdadero abismo, porque después de entregar a Jesús, Judas hizo la peor elección posible. No pecó más, no traicionó otra vez, hizo algo mucho más destructivo. Eligió el desespero. Y ahí está la diferencia entre Judas y Pedro, porque Pedro también cayó. Pedro negó a Jesús no una vez, sino 3 veces. En el momento más oscuro, cuando Jesús era arrestado y juzgado, Pedro juró que no lo conocía, lo juró con maldiciones, lo juró frente al fuego, frente a los sirvientes, frente a testigos, 3 veces. Y después del tercer, no lo conozco, el gallo cantó, y Jesús desde lejos volteó a verlo, y Pedro lloró. Lloró amargamente, lloró con todo el peso de su alma quebrada, pero no se desesperó, no huyó de Dios, no se apartó de la esperanza, siguió ahí, esperó, y cuando Cristo resucitó, Pedro volvió. Jesús lo restauró, lo perdonó, lo llamó de nuevo. «Apacienta mis ovejas», le dijo, y Pedro se convirtió en un pilar firme para la iglesia. Judas, en cambio, no volvió, no buscó el rostro de Cristo, no esperó la madrugada de la resurrección. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, cuando el peso de su traición cayó sobre él como una montaña, corrió lejos, devolvió las monedas, confesó su culpa ante los sacerdotes, pero no la confesó ante Jesús, y luego eligió el silencio eterno, se alejó, se cerró, se desesperó. Porque esa es la trampa más grande del enemigo, hacernos creer que nuestro pecado es más grande que la misericordia de Dios. Hacernos pensar que hemos llegado demasiado lejos, que ya no hay vuelta atrás, que Dios ya no puede perdonarnos. Y cuando creemos esa mentira, cuando la abrazamos como si fuera verdad, entonces sí nos perdemos. No porque Dios nos haya abandonado, sino porque nosotros lo abandonamos a Él. La traición no fue el fin de Judas, el desespero sí, y eso es lo que Spurgeon sintió aquella madrugada. No vio a un hombre castigado por traicionar, vio un alma consumida por haber rechazado el perdón. Lo que Spurgeon comprendió no fue una metáfora, no fue imaginación, no fue un sueño. Fue una realidad espiritual que pesó sobre él con una claridad brutal. El predicador lo describiría después con palabras temblorosas, porque hay experiencias para las que el lenguaje humano no alcanza. Pero intentó poner en palabras lo que había percibido. Primero vino el frío, un frío profundo, existencial. No era el frío que te hace temblar, era el frío de un vacío infinito, el frío de la ausencia. Porque el infierno no es solo fuego físico, el infierno es la ausencia total de Dios, y donde Dios no está, no hay amor, no hay luz, no hay esperanza, no hay nada, solo el eco de la ruina. Después, ante la mente espiritual de Spurgeon, se abrió una oscuridad. No como un túnel, no como una cueva. Era la oscuridad de la separación eterna entre una criatura y su creador, la distancia entre un alma y la fuente de toda vida. Y dentro de esa oscuridad había una presencia, una figura curvada, quebrada, aplastada bajo un peso invisible. No era un ser con forma clara, era más bien un eco de humanidad, una sombra de lo que alguna vez fue un hombre, y esa presencia estaba envuelta en un sufrimiento que no tenía palabras. No era dolor físico, era algo mucho peor. Era el dolor de saber, de recordar, de comprender demasiado tarde. Spurgeon supo de inmediato que aquella era la esencia de la ruina de Judas Iscariote, no el Judas de las pinturas. No el Judas con la bolsa de monedas,
no el Judas acercándose a Jesús con un beso traidor. Este era el Judas de la eternidad, el Judas que eligió quedarse en la oscuridad, el Judas que desistió. La convicción duró solo unos segundos, pero fue suficiente para quebrar algo dentro del predicador. Cuando volvió en sí, Spurgeon estaba sudando, temblaba y lágrimas corrían por su rostro. Pero no lloraba de miedo, lloraba de comprensión, porque lo que lo destruyó por dentro no fue simplemente pensar en Judas, fue ver lo que Judas representaba. No era un espíritu siendo castigado solo por la traición. Era un alma consumida por algo mucho más terrible, el reconocimiento tardío de que había misericordia, pero él la rechazó, que había perdón, pero él no lo buscó, que había un camino de regreso, pero él eligió no tomarlo. Spurgeon entendió en ese instante de claridad dolorosa que el sufrimiento de esa alma no venía del acto cometido, venía del arrepentimiento sin esperanza, del reconocer el error sin aceptar la gracia. Judas podría haberse salvado, podría haber llorado como Pedro, podría haber esperado el amanecer de la resurrección, podría haberse lanzado a los pies de Cristo en arrepentimiento, pero no lo hizo. Eligió el desespero y fue eso, no la traición, lo que consumió su alma. La mayor victoria del enemigo, predicaría después Spurgeon a sus oyentes, es hacer que el pecador crea que no será perdonado. Porque Dios nunca cierra la puerta. Somos nosotros quienes la cerramos desde adentro. Y después de esta profunda meditación, algo más sucedió. Una luz suave pareció iluminar el corazón del predicador. No era un ángel, era simplemente la luz de la gracia, silenciosa, serena, cálida. Y esa luz parecía afirmar con una claridad que solo el alma puede escuchar: mi misericordia es más grande que cualquier abismo. Spurgeon lloró aún más, pero ahora de gratitud y alivio, porque comprendió una verdad que repetiría desde el púlpito del tabernáculo metropolitano por el resto de su vida. Dios no abandona a nadie que clama a Él, pero el hombre puede abandonar a Dios. Y ese abandono, esa elección libre de decir no a la misericordia infinita, es lo único que puede separarnos de Él para siempre. A partir de esa madrugada, Spurgeon predicó con mayor urgencia, y cada vez que alguien llegaba a él desesperado, quebrado, sintiendo que había ido demasiado lejos, el predicador lo miraba con profunda compasión y le decía: nunca pierdas la esperanza. Nunca digas que no hay perdón para ti. El pecado no vence a la misericordia, solo el desespero vence. Aquí es donde entra algo importante para entender todo este mensaje evangélico. La cristiandad a lo largo de los siglos no ha emitido una declaración detallada más allá de las Escrituras sobre el paradero exacto de Judas. Sabemos por la Biblia su terrible final, pero la gracia de Dios es un misterio. Y el corazón humano es un misterio aún más profundo. Solo Dios ve el último instante de una vida. Solo Dios conoce el último pensamiento de un alma arrepentida. Por eso, la reflexión de Spurgeon no es una condena que nosotros debamos emitir. Es una advertencia espiritual que nos muestra qué llevó a Judas a perderse. No es solo especular sobre su destino, es arrojar luz sobre el camino que lleva a la oscuridad. Estas verdades están para iluminar conciencias, para despertar almas, para recordar el peso eterno de elegir. La verdadera lección no es dónde está Judas. La verdadera lección es qué hizo Judas después del pecado. Y lo que hizo fue desesperarse, fue cerrar su corazón, fue rechazar el perdón. A pesar de esto, hay quienes afirman que Judas está en el paraíso, que su traición era necesaria para el plan divino. Pero esta idea surge de interpretaciones modernas y antibíblicas, sin base sólida. Sin embargo, revelan cuánto nos incomoda la idea de que alguien pueda rechazar a Dios para siempre. Pero hay una frase de Jesús que no podemos ignorar.
una frase que ha resonado durante siglos y que pesa profundamente sobre el destino de Judas. Jesús dijo: «Más le valdría a ese hombre no haber nacido». Mateo 26, 24. Piénsalo, Jesús nunca dijo eso sobre nadie más en la Escritura. No sobre Pilatos, que lo condenó, no sobre Herodes, que lo humilló, no sobre los fariseos que conspiraron contra él, no sobre los soldados romanos que lo crucificaron, solo sobre Judas. Esas palabras revelan la inmensa gravedad de la elección humana. Judas tuvo la oportunidad más grande de la historia, caminar junto al Hijo de Dios, y tomó la peor decisión, entregarlo y desesperar. Hizo la peor elección frente a la mayor misericordia. Pero aquí está el corazón de todo esto. Aquí está lo que Spurgeon quiso que entendiéramos. El mensaje no era solo sobre Judas, era sobre todos nosotros. Judas es un espejo oscuro, pero un espejo al fin. Nos muestra lo que pasa cuando nos alejamos de Dios, no por el pecado en sí, sino por caer en absoluto desespero. Todos nosotros podemos caer como Judas. Todos podemos traicionar, todos podemos fallar, todos podemos alejarnos, pero ninguno de nosotros tiene que desesperarse como él. Ese es el centro de la advertencia. El peligro no está solo en pecar. El peligro está en creer que Dios ya no puede perdonarnos. Consideramos a Judas para ver el camino que lleva a alguien a perderse para siempre. Y para recordarnos que mientras hay vida, hay misericordia. Mientras hay respiración, hay perdón. Mientras existe un corazón latiendo, existe la oportunidad de regresar a Cristo. Porque Dios nunca rechaza un corazón contrito. Nosotros somos quienes rechazamos a Dios. Y ahí, precisamente, ahí está la diferencia entre la salvación y la perdición eterna. No es solo un destino arbitrario, es que nosotros elegimos hacia dónde caminar. Elegimos si volvemos a la cruz o si nos quedamos en la oscuridad. Elegimos si confiamos en la misericordia o si creemos la mentira del enemigo. Judas creyó la mentira. Creyó que había ido demasiado lejos. Creyó que su pecado era más grande que el amor de Dios, y esa creencia lo destruyó. No dejes que te pase. Entonces, ¿dónde está Judas hoy? El veredicto final pertenece a la soberanía divina. Solo Dios lo sabe con absoluta perfección. Solo Él conoce el último instante de aquella alma, la última chispa de arrepentimiento o el último eco de desespero. Nosotros no juzgamos el destino final, no tenemos esa autoridad, pero sí debemos tomar la advertencia que su vida dejó para nosotros. Porque el infierno de Judas no es solo un lugar, es una elección, la elección de rechazar el perdón, la elección de creer que hemos ido demasiado lejos, la elección de desesperarse en lugar de confiar. Y esa elección está frente a nosotros todos los días. Judas es un espejo necesario, porque nos muestra que no importa cuán cerca estemos de las cosas de Dios, la simple religión nos salva. Si asistimos a la iglesia todos los domingos, si leemos la Biblia, si servimos en los ministerios, nada de eso nos salva automáticamente. Lo que nos salva es la fe en Cristo, estar abiertos a su gracia, correr hacia Él cada vez que caemos. Es volver una y otra vez al Padre que siempre espera con los brazos abiertos. Todos llevamos dentro la capacidad de traicionar y de fallar. Pero la diferencia entre Pedro y Judas no fue la gravedad del pecado. La diferencia fue lo que hicieron después. Pedro lloró, Judas se desesperó. Pedro esperó, Judas huyó. Pedro volvió, Judas se alejó. Y esa es la lección más importante. El pecado confesado no nos destruye. El desespero sí. Creer que la sangre de Cristo no puede perdonarnos, eso es lo que nos separa de Dios. Mientras hay vida, hay misericordia. Mientras hay respiración, hay perdón. No importa qué hayas hecho, no importa cuánto tiempo hayas estado alejado, no importa cuán oscuro se sienta el lugar donde estás ahora, la puerta de la gracia sigue abierta.
Dios no se cansa de llamarte y perdonarte si vas a Él. Su misericordia es más profunda que cualquier abismo, fuerte ante cualquier caída. Esta advertencia no es para asustarnos, sino para despertarnos, para recordarnos que la eternidad se decide aquí y ahora, en cada momento en que elegimos mirar a Cristo o alejarnos de Él. El mayor peligro no es caer, sino negarse a ser levantado. Tu destino aún se está escribiendo. Cada día que amanece es una nueva página y una nueva oportunidad. Cada latido de tu corazón es una nueva invitación de Dios a regresar. No importa cuántas veces hayas fallado o sentido que no hay esperanza, siempre la hay porque Cristo resucitó. La tumba está vacía y la muerte fue vencida. Y eso significa que absolutamente nada puede separarte del amor de Dios en Cristo si vienes a Él con fe. Así que si sientes culpa y desesperación ahora, si sientes que has ido demasiado lejos y que Dios no puede perdonarte, escucha esto. Esa voz no viene de Dios. Esa voz es la mentira que destruyó a Judas. La verdad es esta: Dios te ama ahora mismo. Él te espera no con juicio, sino con misericordia. No con rechazo, sino con brazos abiertos en la cruz. Lo único que tienes que hacer es lo que Judas no hizo: volver, arrepentirte y confiar. Antes de que cierres este video, te invito a hacer algo simple pero profundo. Deja en los comentarios esta oración: Señor Jesús, no permitas que me desespere. Confío plenamente en tu gracia y misericordia. Y si puedes, comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez tu gesto ayude a alguien a elegir el camino de la fe, el camino de Pedro, en lugar del desespero. Suscríbete a este canal y únete a quienes buscan la luz del Evangelio. Y recuerda siempre, mientras respires hay esperanza, porque la gracia de Cristo sigue siendo más profunda que cualquier abismo. Y tú aún estás a tiempo de correr hacia Él y volver a casa.